hacer una cruzada, ¿no? Ser Juana de Arco si no quiere, digo, no, no hace falta, digo, cada quien puede hacer lo que esté a su alcance para mantener la agenda de género y de diversidad vigente en este periodo. Y entonces, en el marco del Pacto Day, que por suerte es un pacto al que se sumaron muchísimas agencias, empresas, incluso colegas a título personal. Acá hay algunas de las muchas empresas y organizaciones que se sumaron. En el marco del Pacto Day propusimos desde MEP 5 objetivos, ¿no? 5 posibles compromisos para que quienes se sumaran a esta iniciativa pudieran elegir cuál se adaptaba mejor a sus necesidades. Acá lo que ven son esos 5 objetivos y un poco el ranking, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos más comprometidos o los compromisos más elegidos? Por supuesto, la buena noticia es que hubo empresas y organizaciones que eligieron más de uno o que firmaron más de un compromiso, con lo cual, bueno, la buena noticia es esta, ¿no? Que somos un grupo de personas, de colegas, que tenemos compromisos con esto y que haremos lo que esté a nuestro alcance para que este tipo de cuestiones sigan siendo relevantes en nuestra práctica profesional. En el marco de estos compromisos, lo que decidimos a fin de año fue facilitar, o sea, generar herramientas que faciliten a quienes asumieron estos compromisos justamente la concreción de los mismos. Por eso iniciamos una serie de charlas dispuestas a esto, a los diferentes compromisos, ¿no? Para darles herramientas e información y acercarles tal vez algunas ideas para que quienes están, por ejemplo, con el compromiso de armar sesiones de sensibilización, puedan tener por lo menos un primer punto de partida para poder saber desde dónde poder pensarlas o con quién poder vincularse para eso. O quienes están armando un comité o quienes se comprometieron a potenciar el comité de género, que también puedan tener los recursos que necesitan o por lo menos un lugar donde obtener ideas. Entonces, en el marco de esta iniciativa y de ayudar y facilitar a la concreción de objetivos es que nacen estas charlas que muy generosamente propusieron personas que firmaron el pacto, organizaciones que firmaron el pacto, como por ejemplo en este caso Nodos. A principio de enero tuvimos la primera sesión que fue publicidad en clave de géneros, que estuvo a cargo de la Defensoría del Público, las colegas de Defensoría del Público que también firmaron el pacto, dieron una sesión de sensibilización inicial. Entonces, estas charlas se estructuran en base a la generosidad de quienes firmaron el pacto y quieren ayudar a otras empresas también a lograrlo. Como les decía, el Pacto Day tuvo inicio en octubre y tiene un primer cierre en marzo, donde la idea es poder medir, esta palabra fea y difícil, pero necesaria, que es medir dónde estamos, qué tanto pudimos asumir esos compromisos, concretar estos compromisos que asumimos, y después poder generar un reporte para ver qué logramos entre todos y todas con esta iniciativa. Como decíamos, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que podamos mantener esta agenda vigente, sobre todo en estos meses, que sabemos que son de planificación, de diseño, y bueno, y sobre todo en estos días, ¿no? Sin demasiado detalle, pero bueno, sabemos todos lo que está pasando en nuestro país. Entonces, esta es un poco la agenda. Hoy estamos en esta primera sensibilización que en realidad va directo a quienes asumieron el compromiso uno, pero que por supuesto es abierto a quienes tengan ganas de participar, aunque no hayan firmado el pacto, igual pueden participar de estas sesiones. La sesión de hoy en realidad está dividida en dos partes, ¿no? Este es un taller que tiene dos encuentros, el de hoy y el del 21 de febrero, ¿sí? Que también va a estar a cargo de Nodos. Ahora ya le voy a pasar la palabra a Arturo para que él presente toda la agenda. Y solo contarles que el martes de la semana que viene, el martes 6, vamos a tener también una sesión donde vamos a hablar del compromiso 4, que tenía que ver justamente con crear o mantener un comité de género en sus organizaciones. Y ahí vamos a tener el acompañamiento del equipo de Grey, que nos va a contar su experiencia, sus desafíos y sus resultados a la hora de justamente impulsar el comité. Sí, esto en cuanto a agenda. Dicho esto, y Me ya gustaría mencionar les eso prometo mismo, que eso, me callo, un poco cuando empezamos a pensar la sesión de hoy, que la sesión de hoy se llama Coordenadas para un liderazgo inclusivo, nos basamos básicamente en este formulario que le mandamos a todas las personas que firmaron el pacto, donde les preguntamos qué tipo de temáticas les gustaría trabajar, les gustaría pensar, les gustaría que incorporemos en estas sesiones, ¿no? Y en base al resultado, ¿no?, de estas respuestas es que Arturo diseñó
Es, este recorrido, por así decirlo, ¿no? Estas coordenadas que nos va a compartir a continuación. Así que bueno, sin mucho más, Arturo, te dejo la palabra para que vos des comienzo a la sesión. Ah, no, una sola cosa más antes de callarme del todo. Decirles dos cositas. La idea es que estemos acá hasta las 12 y el chat queda súper abierto para que puedan hacer preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, lo que quieran lo vamos a ir levantando y por supuesto que si alguien quiere intervenir, hacia el final vamos a tener un espacio también de intercambio. Así que sí, ahora sí, dicho eso, Artur, todo tuyo. bueno, nada, mil gracias a todo el equipo de ME, pero bueno, a Rocío por este espacio y a ustedes por esta hora que vamos a estar conversando. No sé a ustedes, pero hoy es un día complicado para hablar de estos temas. Hoy es un día interesante y intenso. Así que voy a tratar de que no se note mucho en mi cara algunas cosas, para ser lo más profesional posible. Pero sí sepan que un poco mi historia, digamos, quién soy yo. Yo vengo del mundo de la sociedad civil desde hace muchos años, desde que tenía 15 años. No voy a decir mi edad para que no saquen cuentas, pero más o menos más del doble de mi vida, con lo cual llego al mundo de la diversidad, la equidad y la inclusión en el mundo empresarial, organizacional, del ámbito de trabajo, desde ese lugar. Y un poco el lugar desde donde nos paramos en Nodos para trabajar estos temas es un puente comunicador entre una agenda social, ¿no? Que no es que es una agenda social que nació hace un año, 10 años o 20 años, sino es una agenda social que viene de décadas y siglos, ¿no? Pugnando por eh, en contra de la discriminación, buscando ser reconocidas, reconocidos o reconocides. Pero sí que hace unos años, hace pocos años, las empresas, las organizaciones empezaron a ver que ese diálogo social les impactaba directamente, desde muchos ámbitos que quizás algunos vamos a ver durante estos dos encuentros, pero sobre todo en cómo incluir a aquellas personas que en general no aparecían en las fotos de las empresas, ¿no? Por usar una metáfora, quienes no estaban en la foto o quienes estaban muy detrás de la foto y no pasaban a estar delante de la foto. Y por otro lado es, si estabas y eras parte de la foto, no sufrir o tener que sostener o soportar situaciones de acoso, violencia o discriminación por alguna característica de tu identidad, ¿no? Entonces, ese vaso comunicador que viene de la agenda social y que trasladamos a esta agenda empresarial es un poco las coordenadas desde donde me voy a parar, que tiene que ver con mi propia trayectoria y lo que hacemos desde Nodos. Y esta charla, y un poco le fui sumando subtítulos y subtítulos porque tenía que ver con esto de cómo vinculamos tres temas. Ahora vamos a hablar sobre esos tres temas. Es cómo conversar y gestionar a otras, otros, otres, y la X es a propósito, ¿no? La X es solo, no solo para que no se lea, para quienes tienen lectores de pantalla, sino también porque son otros que parece que no queremos leer. Es posible conversar y gestionar con a otras, otros y otras, y más imperativo es hay que conversar y gestionar con otras, otros y otras, ¿no? Pero también sabiendo que no hay ni recetas ni prescripciones. Yo lo que traigo son, y por eso uso mucho la palabra coordenadas, porque es pensar que estamos en un territorio y en ese territorio es poder ubicar como ciertos puntos donde nos podemos mover y donde si estamos como un poco dentro de esos espacios, más o menos vamos a hacer bien las cosas. Y este le acabo de sumar hace unos minutos y tiene que ver con esto, ¿no? Es el día de hoy donde parece que los principios de democracia, los principios de los derechos humanos, de la igualdad, no sé, están como en duda, ¿no? Parece que nos quieren hacer creer que todo está en duda, que todo es como revisable, que todo está como en discusión. Un día como hoy que parece que todo se puede modificar, ¿no? Que lo que creíamos que ayer era un avance y no había posibilidad de retroceso, ahora sí lo hay. Un día como hoy, que parece que si nos ubicamos en cierto lugar, ya estamos en contra de los otros y por eso podemos llevar ciertos motes o ciertas palabras solo por expresar, porque parece que no hay posibilidades de estar en posiciones terceras o cuartas, es en una o en otra.
un día como hoy donde se pone en duda en foros internacionales en duda la inequidad de género, ¿no? O se pone en duda la misma agenda de diversidad, ¿no? Por grandes empresarios de las personas más ricas del mundo, ponen en cuestión esto. Entonces, un poco este grito es eso, ¿no? Es como un día como hoy venimos a hablar de esto. Y esta frase de Peter Singer me gusta mucho, que es el principio de igualdad de los seres humanos. No solo es una descripción, ¿no? No es una descripción teórica, no, es no son letras sobre algo. No es una supuesta igualdad de hecho entre los seres humanos, es una prescripción, ¿no? Es casi, casi como una receta sobre cómo debemos tratar a los seres humanos. Y este es un poco uno de los pisos, ¿no? Desde donde me gustaría pensar esta charla, que es de esos pisos que no podemos ir para abajo, ¿no? No podemos ir para atrás. Em, la agenda y un poco lo que vamos a trabajar son como estos tres ejes que son los que mostraba hace un rato Rocío, ¿no? Que son los temas que más salieron. Por un lado, ¿qué es el liderazgo inclusivo? ¿Qué son los sesgos y prejuicios? ¿Y qué pasa en este momento de discursos polarizados? Y nada, son tres temas que per se se pueden trabajar como por separado y damos charlas por separado y trabajamos y acompañamos equipos por separado. Y este desafío de estos dos encuentros es cómo los juntamos. Entonces, un poco la propuesta de estos dos encuentros, que me encantaría si vienen al siguiente, es primero para pensarnos en el yo, ¿no? En este yo para reconocer cuáles son nuestros propios límites, porque cuando decimos, no, yo soy súper abierto a todo, a la diversidad, al mundo, a tal, es qué tan abiertos somos y cuáles son esos límites personales, ¿no? Del yo que nos cuesta trabajo. Por otro lado, es empezarnos en la cultura y nuestros grupos de pertenencia, es decir, esta que yo soy, ¿no? Que yo me ubico, donde este punto dentro del mapa, donde yo me ubico dentro de mi identidad, es qué tanto es mío y qué tanto es compartido y qué tanto es construido, ¿no? A partir de estas construcciones culturales. Ahí vamos a entrar un poco a las definiciones de sesgos, qué son, de dónde vienen, cómo se fortalecen, un poco la respuesta emocional que nos surge cuando alguien contradice nuestras propias creencias y obviamente esto cómo se relaciona con las conductas que vamos tomando. El tercero es, pensaremos en esta vinculación, ¿no? Que es una persona que tiene que tomar decisiones, que tiene sus propios sesgos, pero también tiene una responsabilidad. No solo son las responsabilidades del negocio o para los que está contratado, sino también la responsabilidad de cuidar a los equipos, ¿no? Gestionar esos equipos y conversar con esos equipos. Y por último, y un poco la idea es esta de que el chat está abierto y que puedan escribir lo que sea, es cómo construimos esto, estos puntos de intersección, algunas coordenadas, porque no hay como un manual, o sea, sí hay manuales, ahora vamos a ver un par de modelos sobre liderazgo inclusivo y cómo gestionar, pero coordenadas para darle a sus líderes, a nuestros líderes o a quienes son líderes y están acá, para poder acompañar estos procesos. Esta agenda de diversidad que está avanzando y que parecía que no iba a haber pasos para atrás, pero que ya empieza a haber voces que empiezan a ponerlas en cuestionamiento y a dudar de ella. Bien. Una cosa que olvidé decir hace un rato es, este espacio obviamente se busca que sea participativo. Si alguien tiene ganas de participar, de comentar, de opinar, de contradecir, de lo que sea, levanta la mano y ahí Rocío me va a estar comentando o pueden poner las preguntas y las tomamos al final. ¿Sí? Bien. Entonces, para hablar sobre estas coordenadas, y vamos a empezar con algunas coordenadas ahora sobre este espacio, sobre estos dos encuentros, ¿no? Pensar que el límite del territorio siempre será, por lo menos en este espacio, en este encuentro, fuera de este espacio y de este encuentro, cada quien tendrá sus propias miradas, es el marco de los derechos humanos, ¿no? Es como ese marco que no va a poder, no podemos salir de ahí porque fuera de eso ya está, no solo el mar, sino está ay, los terraplanistas serían felices oyendo esto, ¿no? Están los monstruos que están por fuera del mapa. Entonces, no, allá afuera, fuera de eso no. La no violencia en todas sus formas, ¿no? Ese es un no negociable también. La igualdad y el trato digno. Y todo aquello que podamos pensar para promover el desarrollo de todas las personas y los valores democráticos, ¿no? Ese es como un poco esas coordenadas para este espacio. El segundo es que sea un espacio seguro y de confianza. Ahí, si alguien quiere decir algo, podemos detener la grabación para que no quede grabado. Pero bueno, donde se pueda reflexionar y cuestionar sobre todo en el marco del respeto. Como el 3 me cae mal, no lo sume, así que vamos al cuarto directo, ¿no es cierto? Estamos en un momento de época
con muchas emociones intensas. Todos y todos estamos atravesadas y atravesados en algún lugar por alguno de estos temas que nos hacen sentir obviamente mucha incomodidad y que nos hacen generar dudas, enojo, miedo, ansiedad frente a las otredades, frente a la diversidad, frente a quien es distinto a mí y quien está parado en la vereda de enfrente. Entonces, todo el tiempo estamos pendulando. Pero por ello, les voy a pedir que en estos dos espacios pendulen entre esta posición que es la personal, ¿no? Que son las de sus creencias, sus ideales, pero por otro lado es el ámbito en el que estamos pensando que son los ámbitos laborales, ¿no? Donde mi creencia es mía, mis pensamientos son míos, pero después en los ámbitos laborales conviven un montón de ideas que hay que trabajar, hay que vincularse, hay que gestionarlas, hay que hacer equipo. Y la última es esta, ¿no? Permitirse salir por 1 hora o 2 horas, sumando la siguiente, de alguna de sus creencias estructurantes, porque lo más revolucionario que podemos hacer en este momento de tanta polarización es cómo estar y pensar con otras, otros y otras, ¿sí? Ese es un poco algo sobre esto. Bien, ¿alguien quiere comentar algo hasta acá, algo, alguna reflexión, algo, Rocío, que veas por ahí? No, Artur, todo perfecto. Seguimos. Perfecto. Bien, bueno, primer eje, ¿no? Que tiene que ver con qué es el liderazgo inclusivo. Hay muchas definiciones. Por suerte, cada vez más se empieza a trabajar más. Con Ferry tiene una investigación con 24.000 líderes, ¿no? En todo el mundo. Tiene un modelo, que es este modelo. También Deloitte tiene el propio, Adecco tiene el propio, digamos, ahí ya empieza a haber como distintos modelos. Este me gusta porque marca como dos dimensiones, ¿no? Por un lado es el de los rasgos, es decir, aquellas cosas que los líderes deberían como de trabajar, si no lo tienen es trabajar en ello. Y por otro lado son las competencias, es decir, esa persona cómo empieza a ponerlos en funcionamiento en sus roles, con sus equipos y en los ámbitos de competencia, ¿no? Entonces, por un lado de los rasgos tienen que ver con una parte que es la resiliencia emocional. Y la resiliencia emocional en el modelo, por ejemplo, de Deloitte, habla de coraje, ¿no? De coraje porque tiene que ver con esta, como la agenda todo el tiempo está en constante evolución, en constante cambio, donde los desafíos son individuales, no es que haya manuales sobre esto, donde a veces hay que salirse de la propia, de la propia estructura para poder pasar hacia la otra, a otras posturas. Entonces es todo el tiempo tener que gestionar emociones y tener esa resiliencia emocional para no romperse, ¿no? La autoconfianza, saber que lo que está haciendo es importante, que tiene sentido, que ayuda, que está parado en un lugar de certeza, ¿no? Que le da raíces y que le permite avanzar. Un poco la flexibilidad que ya le había mencionado antes, sabiendo que todo esto es movible y es cambiante, bueno, poder girar 90 grados en 3 segundos para poder tomar decisiones, para poder cambiar la agenda, para poder incorporar algo que quizás no se estaba viendo. Curiosidad, y esto es muy importante, ahí hace unos días Eduardo, el socio de Nodos, vio un modelo de cuáles serían como los 3 temas para gestionar la diversidad en las organizaciones. Y la persona decía que había como 3 temas. Por un lado eran las temáticas, ¿no? O sea, saber sobre género, sobre diversidad sexual, sobre políticas, licencias. Eso es como la pata de conocimiento. Y esa pata de conocimiento es la que invocaría la curiosidad. Las otras 2 patas es, bueno, tener instrumentos, políticas, como más la parte de gestión, y el último es el compromiso, ¿no? Que las organizaciones tengan un compromiso. Pero bueno, curiosidad tiene que ver con esto, con toda la información y conocimiento que hay alrededor de estos temas y poder acceder y poder ver desde videos, leer libros, series. Y la autenticidad, poder saber quién soy yo, ¿no? Poder pararme en ese lugar de donde soy yo, reconociendo también la autenticidad de los otros. Y que tiene que ver con las competencias, ¿no? Que están alrededor. Por un lado es acompañar a los equipos en construir la confianza interpersonal, que no haya estas disputas, estos choques por un bono extra, por un puesto, por una capacitación, por un viaje. Entonces, ¿cómo se construye esa confianza entre el equipo? Y acá muy vinculado con algo de las emociones que vamos a ver en un ratito, integrar diversas perspectivas, sobre todo esas miradas que pueden ser como muy disonantes a la del líder, ¿no? O muy disonantes a la de la mayoría, y cómo empezar a ver esos puntos ciegos para poder incorporarlos, optimizar el talento,
Había un director de recursos humanos que no recuerdo ahora, que escuché hace varios años, que decía, el talento viene en todo tipo de envases, ¿no? Entonces, bueno, reconocer que en esa diversidad hay distintos talentos y poder optimizarlos, poder saber que cada persona tiene un plus que puede sumar al gran bosque que es el equipo. Por otro lado, aplicar la mentalidad adaptativa, que tiene que ver con la flexibilidad, pero sobre todo es cómo nos vamos adaptando a los contextos, a las situaciones, a los clientes, a las diversidades, a las tensiones que se dan en el espacio de trabajo y asegurar la transformación. Porque un poco lo que dice la propuesta de Conferri y un poco la dinámica de la diversidad, la equidad y la inclusión es que las formas en cómo las organizaciones venían funcionando y están funcionando ahora no pueden quedarse así, sino tienen que dar un vuelco hacia un nuevo espacio. Bien, les voy a proponer un ejercicio, saquen sus celulares, va a ser un mentí, porque vamos a ir ahora, vamos a saltar de el liderazgo inclusivo a otro tema que es sesgos. Ahora vamos a vincular un poco ambos. Va a ser una cosa muy rápida. Van a responder lo primero que les surja, o sea, ahora que aparezca es lo primero. Van a tener 6 segundos porque es el tiempo que voy a dejar la slide o la respuesta. Así que, nada, igual acá tienen el QR. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Bien, en su mayoría, sí, perfecto. Dos, ¿estás de acuerdo con la adopción de infancias por parejas del mismo género? Bien, perfecto. A favor todos. ¿Estás de acuerdo con la adopción de infancias por trirejas? Es decir, son personas que no son parejas, sino son tres personas haciendo familia. Perfecto. Bien, siguiente. ¿Estás de acuerdo con la interrupción legal del embarazo hasta los 3 meses de gestación? Ay, creo que lo escribí mal, pero no importa. Bien, perfecto. Vamos por la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la interrupción legal del embarazo hasta los 6 meses de gestación? Perfecto. Siguiente. ¿Estás de acuerdo con la interrupción legal del embarazo hasta los 8 meses de gestación? Perfecto. Bien. Paramos la votación. Voy a dejar de compartir. Obviamente es una pregunta con trampa, ¿no? Es una pregunta que lleva a un límite. Son dos preguntas en realidad que llevan a límites. De hecho, en la primera, si bien hubo más a favor, en la mayoría de las tres opciones, en la tercera hubo como no. Pensemos bien lo de la trireja. En la segunda, obviamente, conforme avanzaba el tiempo, bueno, ahí había discusiones. Y esto nos permite pensar en uno, ¿cuáles son esos límites, ¿no? De mi posición y si mi posición es universal, ¿no? Lo que yo creo frente al tema es universal, es un consenso, es algo que todas las personas deberían de pensar como yo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las personas no están en el mismo lugar que yo? El ejercicio de aborto se hizo hace muchos años en la Ciudad de México, cuando yo vivía allá, o sea, hace más de 20 años, con un grupo de mujeres feministas, ¿no? Que estaban trabajando por la despenalización en la Ciudad de México y se hicieron esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuál era el límite? Porque ellos lo ponían en el sentido de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era ese límite, ¿no? Donde el feminismo en ese momento podría estar. Y la discusión fue muy amplia, pero permitió enriquecer un poco el debate. Bien, hasta acá alguna pregunta, duda, comentario, algo sobre este ejercicio que quieran compartir. ¿Nada? Bien, sigo compartiendo entonces. Bien, parece que nadie, ¿no? Esta es me encanta esta frase de Concha Huica. Parece que nadie tiene totalmente la razón, pero al final todos tenemos razones que nos hacen pensar cómo pensamos, ¿no? Y esto es muy importante para empezar a pensar no solo en cómo estas creencias estructurantes que podemos tener cada uno y uno de nosotros, hacen
que nos posicionemos en cierto lugar, pero además defendamos esa posición, ¿no? Y esa posición, además, la vayamos radicalizando hacia ciertos lugares. En este sentido, otra vez volviendo a la palabra de las coordenadas, pero acá los pongo coordenadas para repensar porque parece que son conceptos como que todas y todos estamos de acuerdo, como que no hay dudas sobre ello. Estas coordenadas o estas concepciones son las siguientes. La palabra respeto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que son respetuosas y respetuosos a todas las diversidades, a todo el mundo, que respetan todo? ¿Qué dirían? La mayoría que diría, sí, no, sí, me considero, o sea, viene Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y yo, ¿no? Bien, y un poco es eso, es la idea del respeto es empezar a desarmarnos a nosotras y nosotros mismos, porque en realidad y en general lo que hacemos es toleramos. Sabemos que la tolerancia es una palabra que no debemos usar en diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Porque la tolerancia plantea esta división donde yo tengo poder y desde el poder que yo tengo, entonces tolero tu existencia, tu forma de ser, tu identidad total, ¿no? Entonces, pero si se fijan, la mayoría de nosotros tenemos un marco donde todo aquello que conversamos, pensamos, que puede ser un marco más amplio o un marco más pequeño, ¿eh? Pero es ese marco, lo que entra de ese otro marco, lo respetamos. Pero si se sale de ese marco, ya lo pongo en duda. ¿No? Puede ser un marco muy pequeño como todo bien con las parejas homosexuales, pero se tienen que besar en la calle y que los niños los vean, ¿no? Puede ser un marco más amplio como todo bien con las personas, no sé, de cuerpos gordos, pero comer bien la hace más sana. O marcos más amplios, pero siempre, y recuerden, nuestros marcos tienen un límite. Entonces, el respeto en realidad es más tolerancia. Ese es un concepto o una coordenada que yo pongo para repensar, no porque tenga la respuesta, pero sí para reconocer eso. La segunda coordenada que quiero poner acá para repensar es la autenticidad. Ustedes saben que dentro del mundo de la diversidad, la equidad y la inclusión se habla de la autenticidad, ¿no? El poder ser auténticas y auténticos en los espacios de trabajo. Y acá es la pregunta o la repregunta que yo hago es, ¿cuál es ese límite de la autenticidad? Y hay una situación que de una colega de Nodos, que su docente le decía, ¿Hitler era auténtico? Sí. Es decir, ¿cuál puede ser esos límites de la autenticidad cuando decimos que todas las personas son bienvenidas y que lo que desarrollamos y promovemos es ese talento, pero ese talento auténtico? ¿Cuál es ese límite de la autenticidad? Acompañamos hace unos meses situaciones, por ejemplo, de casos de personas que habían generado situaciones de acoso simbólico en organizaciones y ellos decían, pero así yo pienso. Entonces, y una inclusive dijo, lo que ahora sé es que mi empresa no respeta la libertad de opinión, ¿no? Entonces, bueno, la autenticidad es otro concepto para repensar. El tercero es la empatía. Todo el tiempo hay un montón de gente hablando de que hay que ser empáticos, de que la empatía es lo que nos va a permitir conectar con los otros y poder como conectar con esa humanidad para poder pensar y repensar ciertos temas y no generar dolor. Pero también la empatía es imposible, ¿no? En realidad, si ustedes se piensan, yo lo pienso con este ejemplo, si yo siendo varón puedo entender el acoso callejero, puedo entender el acoso sexual, puedo entender la vivencia de las mujeres en eso, pero jamás voy a poder estar en sus zapatos. No sé lo que significa tener que pensar en cómo me voy a vestir hoy, dependiendo de a qué hora voy a llegar, si me voy a encontrar con el tipo de no sé qué, si además voy a cruzar por ciertos lugares. Racionalmente hay algo, pero no puedo, o sea, no hay algo que no puedo, ¿sí? Que no puedo conectar porque es imposible, porque tiene que ver con la vivencia personal. La otra es la autoestima, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de que lo importante, ¿no? Y un poco, de hecho, el modelo de Conferry decía la autoconfianza en los líderes y autoestima, autoconfianza en algunos puntos conectan, es qué tan auto es la estima, ¿no? ¿Qué tan auto? Porque si decimos, no, en realidad acá se respeta y tal, pero si yo trabajo con mi terapeuta, mi mami me dice, hijo, eso es lo más lindo del mundo, me veo en el espejo y digo, vas campeón, pero salgo al mundo y en el mundo están gritando, eso es de maricones, no seas puto, ta. ¿Qué tan auto es la estima? ¿Sí? Entonces,
muchas de estas palabras las usamos mucho, ¿no? En cómo trabajar la diversidad, la equidad y la inclusión, y algunos líderes y cursos de liderazgo hablan sobre esto, pero en realidad hay que ponerlos en jaque porque ¿cuáles son los límites de esto? Y una que salió la semana pasada en una charla que di es, si no estamos construyendo nuevas superioridades morales, ¿sí? Es decir, que en esta construcción, en esta agenda de diversidad, equidad e inclusión, quienes se paran o nos paramos en ciertos lugares, no estamos generando cierta idea de superioridad moral que permite que nos alejemos de ciertos grupos y acercarnos o de acercarnos a ciertos grupos. Y esto lo pongo porque creo que mucho de lo que ahora estaba, de lo que no solo, no estoy hablando de Argentina, solamente, sino en el mundo en general, parece que hay como dos bandos, ¿no? Y el año pasado justo tuvimos la oportunidad de acompañar varios líderes, líderes varones, directores del C-Level, y lo que ellos decían es, no es que yo esté en contra de la agenda, lo que pasa es que no me acompañaron en el tiempo. Y ponían ejemplos muy cotidianos como la otra vez, para entrar al elevador, le di el paso a una compañera, a una joven del equipo, y me dijo, no necesito que me des el paso, eso es de machirulo, ¿sí? Entonces, obviamente detrás de eso sabemos que hay como toda una racionalización sobre el patriarcado y demás, no lo estoy poniendo en duda, pero ¿cómo hicimos, no? ¿O cómo podemos armar o desarmar esto de alejarnos o acercarnos? Y si no estamos construyendo ciertas ¿qué pasa cuando alguien se cree superior moralmente? Y ahora lo vamos a ver con los sesgos y prejuicios, ¿no? Desde los lados las áreas que trabajamos. Genera esta división de poder donde entonces alguien tiene la verdad y los otros no la tienen. Bien, hasta acá alguien, algo, porque estoy tirando con muchas ideas que pueden ser muy descabelladas para mucha gente, así que nada. ¿Alguien quiere comentar? ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper bien, muy interesante. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir a esta construcción de cómo, de que es más cultural, ¿no? Cómo esta cultura va construyendo estas otredades. Esta frase de Irene Vallejo me gustó mucho en el diario El País que decía cómo se construye la idea del monstruo, ¿no? De que tiene que ver con señalar con el dedo, apuntando hacia aquello que es diferente, ¿no? Viene de una palabra de latín. Y es ese dedo que apunta y rechaza al monstruo. Y normal proviene del nombre latino de la escuadra, ¿no? Que es un instrumento de carpintería para fabricar objetos en serie, es decir, todos iguales. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo que en general, ¿no? Permite como reconocernos que todo el mundo debería de ser heterosexual, todo el mundo debería de ser cisgénero, todo el mundo, todas las mujeres deberían de ser femeninas y frágiles y débiles, todo el mundo, ¿no? Entonces eso. Y aquello que es distinto lo señalamos y lo marcamos como el monstruo. Gracias Monster Inc. por esta imagen. Gracias Disney por esta imagen. Y entonces ahí vamos construyendo esta idea de nosotros y los otros, ¿no? Esa otredad. Pero no es una otredad donde el distinto, el que tiene menos poder, es el que está en el centro, sino en general esa otredad es periférica, ¿no? En los términos simbólicos de poder, económicos, de acceso, no pertenece, es la rara y es la anormal. ¿Y qué lo define? Las dimensiones, esto que decía hace un rato, ¿no? El poder simbólico, económico, hegemónico, la fuerza, el género, la reputación. Es decir, hay esto, el nosotros, ¿no? Que es esta normalidad que es la que está en el centro, que es la que tiene estas dimensiones de poder y los otros son las que no lo tienen. Y estas dimensiones y estas acciones muchas veces que hacemos en diversidad son contextuales, ¿sí? Es decir, podemos hablar de estos temas en este momento y señalar ciertas conceptualizaciones en este momento de época en esta Argentina, ¿sí? En un texto leía un ejemplo de, por ejemplo, ahora en varias universidades, de las principales universidades de Estados Unidos, hay clases y cátedras donde se busca específicamente el cupo de personas negras o afro y latinos, ¿no? Y decía el mismo artículo que eso en 1973 hubiera sido totalmente contrario, porque justo lo que se estaba en contra era de la segregación y una política de este estilo lo que marcaría era la segregación, es decir, marcar al distinto y generarle un espacio, ¿sí? Entonces, pensar que nosotros y estos otros también son unas construcciones que se van dando en el tiempo. Esta imagen que ven ahí es muy bonito porque es el algoritmo del amor, de cómo se escribe amor.
no sé, detalle boludo para que quede grabado para la posteridad. Em, entonces, en este mundo binario, ¿no? De estos otros, o nosotros y los otros, se construye con confirmaciones y refutaciones. Es decir, el nosotros nos genera un estado placentero. Es más, cuando estamos en el nosotros, estamos alegres, entusiasmas, nos mostramos optimistas, cognitivamente es congruente, no nos hace daño. Es más, aceptamos sus datos como verdaderos, aunque no tengan razón, aunque sean falsos. Cuando estamos con los otros que me atacan o que siento que me atacan, las emociones en realidad es enojo, asco, pesimismo, angustia, cognitivamente disonantes. Obviamente dudamos de sus datos, aunque sean reales. Y en este punto, ¿recuerdan en las primeras coordenadas que les decía sobre este espacio de permitirnos como romper nuestras propias estructuras para ver si hay algo de eso que a veces defendemos como mucho, de cualquier posición, no estoy hablando ni de ningún tema en específico, pero defendemos mucho y que a veces decidimos no escuchar los datos porque se irían en contra de nosotros? Bueno, ahí hay un sistema de... Y lo que es más fuerte en este mundo binario son los jueces. Porque los jueces son los que definen quiénes tienen la razón y quiénes no. Y los jueces en general son estos referentes o líderes que pertenecen al centro de poder económico, simbólico, legal y demás. ¿Sí? Y lo que genera a nivel social y donde tienen que estar gestionando los líderes todo esto es en esto. No hay consensos, hay luchas, hay agonías y hay o triunfo o derrota. No hay ninguna otra posibilidad. Es o te gano o pierdo. Y eso obviamente genera un montón de procesos de defensa. Bien, hasta acá algo. No, Arthur, seguimos. Bien, recuerden que en el chat si se les viene alguna idea así de, che, esta podría ser una coordenada para acompañar como a esos líderes en pensar ciertos temas, como alguna idea para nada. Porque la idea también, perdón, que hay muchas cosas que no digo al inicio porque la ansiedad y la prisa por comenzar, pero en realidad es hacer una especie de pequeña memoria de estos dos encuentros con sus aportes. Obviamente no aparecerán sus nombres para que no, para cuidar como el anonimato y la confidencialidad, pero nada, poder construir una memoria de estos espacios con sus reflexiones, no con las mías. Bien. Ahí yo lo único que aportaba en el chat es que hay un concepto que a mí me resulta siempre muy inspirador e interesante para pensar el nosotros y el otros, que es un concepto de Marlene Wire, que ella habla de la nostredad, ¿no? Como una forma de apropiarse de esa otredad y encontrar la pertenencia, ¿no? Como en esa periferia que implica el otro. Entonces, me parece significativo esto porque también muchas veces es en esa nostredad donde surgen por ahí las ideas, los proyectos, ¿no? Los acuerdos, por ahí los frentes comunes que nos permiten tal vez ir a un líder y plantearle una cuestión. Digo, al final, eh, también los líderes muchas veces necesitan escuchar, ¿no? Ujú. Lo que pasa. Y bueno, nada, me inspiraba en esta, nada, El concepto, en esta cuestión del nosotros y el otros. la nostredad. Hermoso. Bien. Bueno, y volviendo a esto, ¿no? Este mundo binario y demás, y sobre todo empezando a hablar de la agenda de diversidad en el mundo laboral, y sobre todo de aquellas personas que o no estaban en la foto o que estaban muy atrás de la foto, ¿no? O que si estaban en la foto se le marcaba lo que no podía ser dentro de la foto, es pensar en cómo la cultura, desde muy chiquitas y muy chiquitos, nos va armando con todo esto, ¿no? Con sexismo, machismo, misoginia, eurocentrismo, racismo, pigmentocracia, xenofobia, glotofobia, antisemitismo, clasismo, aporofobia, capacitismo, gordofobia, gordoodio, pesocentrismo, neurotipicidad, edadismo, gerontofobia, heterocentrismo, LGTBfobia u odio. Todas y todos. Aquel varón, por más deconstruido que tenga, algún rasgo machista y patriarcal tiene, aquella mujer feminista, por más feminista que tiene, algo de eso también tiene, digamos, a todas y a todos nos pasa, obviamente en mayor o menor medida, o con mayor conciencia o menor conciencia para poder retenerlo. Esto nos pone estos lentes, ¿no? Por un lado, que construye los prejuicios y sesgos,
construye esa otredad, pero también la creencia de que hay jerarquías culturales. Es decir, quienes no están dentro de la norma, de esa norma como regla, ¿no? Para construir muebles todos iguales, entonces la sociedad, la cultura, los equipos tienen derecho a ironizar sobre ellas, invalidarlas, ridiculizarlas, negarlas, minimizarlas, desacreditarlas, rechazarlas, odiarlas, banalizarlas, folclorizarlas, insultarlas, violentarlas, ofenderlas, invisibilizarlas. ¿A quién? A todos estos grupos y los que vayamos sumando, porque todo esto parece que en el día a día nos vamos afinando en los formatos, ¿sí? Y es importante reconocer que todas y todos en algún punto tenemos estos lentes puestos, porque solo cuando empezamos a ser conscientes de qué grado de nivel tengo de cada una de estas cosas, es como líder, puedo saber cuáles son mis sesgos y prejuicios en el caso de que tenga que tomar alguna decisión. No solo de incluir a ciertas personas al equipo, sino también a quién escucho con más fuerza, a quién le doy el espacio, a quién voy a invitar, a quién, en base a qué agenda nos vamos a mover para tal reunión, ¿sí? Nada, hay como un montón de decisiones inconscientes, la mayoría de ellas, no quiere decir que todas sean inconscientes, algunas son bastante conscientes, pero inconscientes, em, que están impregnadas por estos sesgos. Bien, les voy a hacer, vamos a pasar es el mismo mentí, y les voy a pedir que recuerden una conversación polarizada con alguien conocido sobre un tema controversial. Puede ser las elecciones, puede ser Palestina-Israel, puede ser la agenda de género, puede ser lo que sea. Y escriban hasta 3 palabras de qué les pasó. Puede ser emocionalmente, puede ser conductualmente, puede ser cognitivamente. ¿Qué les pasó en esa conversación? Pero recuerden la conversación para conectarse con emocional, física y cognitivamente con ese momento. Bien. Bronca, impotencia, agresión. Ahora elimino el QR. Enojo, frustración. Bien, voy a sacar el QR para dejar las palabras. No, empatía, tristeza, ganas de irme. Impotencia es bueno, la que por ahora tiene mayor. Enojo, impotencia, confusión. Desconciertos, no empatía. Extrañez, es interesante la extrañez. Eh, bueno, impotencia se vuelve a ubicar en el primer lugar. Parece que estoy diciendo como una carrera de caballos, ¿no? Impotencia va ganando con el primer lugar por una nariz. Em, bien, voy a dejar un segundillo más por si alguien más quiere compartir. Pero un poco lo que nos pasa, ¿no? Y ahora vamos a ir a esta, mm, a esta parte de cómo los sesgos no solo son construcciones cognitivas, ¿no? Que operan en el sistema mental para tomar decisiones, sino que gran parte de esos procesos son totalmente emocionales, ¿no? Y normalmente es la emoción la que guía mucho de ese andar. Eh, Y eso es un poco, ¿no? De nuevo, gracias Pixar por las imágenes. Gracias Disney por las imágenes. Hay algo en estos procesos, ¿no? En estas palabras, impotencia, enojo, sobre todo en enojo, la impotencia, la bronca, la tristeza, en esa parte de las emociones, que hay algo de la protección de mi círculo, ¿no? Por un lado es el yo me protejo, ¿no? O sea, es decir, yo protejo mis creencias estructurales, mi identidad, porque siento que si dejo de pensar en esto tal como lo pienso y le doy un espacio a un otro, entonces dejo de ser quien soy, ¿sí? Entonces ya no soy tan, no sé, voy a poner cualquier palabra, por favor, no lo tome literal, entonces ya no sería tan feminista como digo serlo, ¿sí? O ya no soy tan, no sé, cualquier cosa porque estoy aceptando algo.
Entonces, hay una respuesta que es totalmente emocional de yo me protejo. Yo protejo a mi familia, y mi familia no solo quiere decir mi familia en términos del círculo, los vínculos sanguíneos, sino la familia es ese grupo que vamos construyendo, al que pertenecemos, ¿no? Que pueden ser amigas, amigos, nada, gente que uno va andando, y el grupo, ¿no? Que son quién, el nosotros, las palabras que usamos para definirnos a nosotros, ¿sí? Y entonces estas emociones, muchas veces, ¿no? Puede ser real o imaginario. Muchas veces este miedo, este asco, esta ansiedad, esto que nos pasa, no es real. Es algo que vamos construyendo en la imaginación ahí, a partir de lo que nos va diciendo que va pasando, que puede correr riesgo cuando quizás no haya tal riesgo. Hay un proceso que es la amígdala, perdón, es un proceso cerebral. Esto es muy interesante y no quiero hacer doble clic porque no me va a dar tiempo para hablar más de neurociencias, pero pensemos que estas emociones muy básicas se activan en la parte del cerebro que se llama amígdala, que compartimos con todos los seres vivos del planeta, inclusive con los reptiles, que es, si se activa la amígdala, hay que hacer algo. ¿Qué hace el cuerpo? Tiene que reaccionar, porque lo que importa es la sobrevivencia, ¿sí? Porque si hay un ataque, hay algo que me está atacando, entonces una de dos, o me defiendo, o salgo corriendo, o me congelo. Entonces, por eso es muy importante saber que en estas respuestas hay algo de la defensa que es más básica de lo que creemos. Em, y obviamente lo que hace este proceso es búsqueda de información para tener una respuesta, pero en general las búsquedas de información que tenemos para la respuesta tienen que ser congruentes con lo que yo creo y pienso, y esta respuesta debe regular al sistema, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una respuesta, entonces por eso voy a redes sociales donde busco personas que piensen igual que yo, o inclusive cuando hago búsquedas en Google, pongo la pregunta formulada de tal manera que me dé la razón, ¿sí? Es decir, hay algo de esta respuesta que es buscar la confirmación. Y esto va fortaleciendo esos sesgos que tenemos las personas. Y para ir terminando, hay dos slides más que no voy a pasar, pero las dejamos para el siguiente encuentro. Acá podemos empezar a hablar entonces sí de los sesgos inconscientes, ¿no? Los sesgos inconscientes básicamente es Kahneman y Tversky, dos genios que ganaron el Premio Nobel de Economía siendo psicólogos. Básicamente porque le dijeron a los economistas, señores, ustedes no toman decisiones con base en los datos, ustedes toman decisiones con base en sus propias creencias o sus propios sesgos, ¿sí? Entonces, nada, hay varios libros sobre esto, y básicamente lo que hicieron fue, por un lado, recolectar muchas investigaciones que ya estaban hechas y ellos generar otras para descubrir varios procesos mentales que hacen básicamente que nuestro cerebro opere rápido y funcionalmente, pero funcionalmente para su propia creencia, para ser homeostático. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene ciertos límites, tiene cierto límite para la capacidad. Pensemos que es el organismo o el órgano, perdón, el órgano que se encarga de todo, 24/7, desde que nacemos hasta que morimos, para saber si estamos respirando bien, si el corazón funciona, si los químicos sanguíneos están haciendo lo que tienen que hacer. Nada, todo eso está haciendo y además tiene que pensar en si lo que estoy diciendo es algo congruente o es una boludez, ¿no? Entonces, por eso arma cajitas de información, porque necesita ahorrar energías. Necesita armar cajitas de información que le son útiles, así como el 1 más 1 es 2 y nadie saca una calculadora para confirmar que 1 más 1 es 2. Así entra en el mismo proceso, las mujeres son débiles, los gays son promiscuos y sucesivamente todas las frases que quieran sumar, ¿sí? Lo otro que tiene esto, y descubrieron Kahneman y Tversky, es que el cerebro es egocéntrico y busca el placer, ¿sí? No le gusta no tener la razón. De hecho, yo siempre digo que esta imagen es mi padre, pero bueno, porque tiene que ver con esta historieta. Y lo otro es, el cerebro necesita sí o sí dar respuestas a lo que está pasando en el entorno, ¿sí? Entonces, un poco hasta acá vamos a ir dejando. Voy a dejar de compartir para estos 4 minutos si alguien quiere preguntar o algo. Tenemos ya un poco la dimensión del líder, ¿no? Liderazgo inclusivo, un poco la dimensión de cómo hay una cultura que nos va construyendo estas otredades y nostredades y cómo esto impacta en los procesos de toma de decisión. Así que en la siguiente empezaremos a hablar sobre cómo conversar con otros que son distintos y el rol del líder en estas situaciones que se puedan presentar.